panel dedicado a la seguridad corporativa. Van a participar los presidentes de 3 asociaciones de directores y profesionales de seguridad. Eduard Zamora, presidente de ATSI, Alfonso Castaño, presidente de ASIS España, y Joaquín Collado, presidente de CEUS. Todos ellos con una dilatada experiencia en el sector de la seguridad y con perfiles profesionales complementarios. Estoy convencida de que van a compartir con nosotros visiones tremendamente enriquecedoras. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos y bienvenidos. La primera pregunta que me gustaría formular es si creéis que ha salido reforzado el Departamento de Seguridad Corporativa con esta crisis del COVID. Eduard, ¿tienes la palabra? Gracias, Ana. Muy amable. En primer lugar, agradeceros esta organización y agradeceros que contéis con ATSI como habitualmente hacéis. Un placer estar con todos vosotros. Bueno, sin más dilación y como vamos cortos de tiempo, yo me atrevería a deciros que esta pregunta tiene un doble trasfondo, ¿no? Tiene hasta cierta trampa, ¿no? ¿Si han salido reforzados? Pues dependerá de la casuística, dependerá de los departamentos y dependerá de cada empresa. Nuestra opinión global desde ATSI es que los departamentos en general han salido reforzados. Y han salido reforzados en el sentido de haber contado mucho más con ellos, haberles hecho participar o integrarse en ciertos comités o en ciertas decisiones que a lo mejor hasta ahora pues, quedaban bastante al margen de ellos. Lo que sí que es cierto que alguien el otro día comentábamos, nos ha visto esta inquietud o esta aportación de esos departamentos, nos ha visto siempre compensada con la dotación de mayores recursos. La falta de recursos sabemos todos que es un bien escaso en las empresas y que por tanto está al orden del día. De las consultas con nuestros asociados de ATSI, la generalidad es que esos departamentos han salido reforzados porque han sabido sus directivos, sus directores de seguridad, sus responsables, han sabido reordenarse dentro del esquema de la propia empresa, dentro de su organigrama, y han sabido, como decía, haberse hecho no indispensables, pero sí mucho más consultables y mucho más partícipes de lo que en gran parte hacían hasta ahora. Alfonso, buenas tardes. Cuando quieras tienes la palabra. Buenas tardes, Ana. Un cordial saludo a todos los videoyentes que nos están escuchando esta tarde desde España, esta mañana desde Latinoamérica. Yo la pregunta la avanzaría más. Es decir, reforzar es un término muy concreto que implica que hay una amplitud de algo, de recursos o de cometidos. Lamentablemente, desde nuestro punto de vista, no se ha visto reforzado como tal, puesto que la mayoría de los departamentos de seguridad corporativa no han visto aumentados sus recursos, salvo las excepciones de las empresas que cuentan en el departamento de seguridad las funciones de continuidad de negocio y ciberseguridad. De ciberseguridad por razones obvias y las de continuidad de negocio porque implican siempre un proceso más allá de la seguridad corporativa, digamos el último eslabón de la seguridad corporativa. En ese plano, podríamos decir que incluso ha habido sectores como la banca, en la cual muchos de sus departamentos de seguridad se han visto temporalmente reducidos en su departamento de seguridad en cuanto a la amplitud de miembros, puesto que ha habido que dejar personal que hace funciones administrativas para los departamentos para relanzarlos. Lo que sí es cierto es que si cambiamos la palabra reforzar por reafirmar, todos los departamentos de seguridad corporativa se han visto reafirmados. Pero también debemos ser en esto cautos, se han visto reafirmados más en el motu propio que en el motu ajeno, es decir, la consideración de seguridad es que somos bomberos, que vamos a apagar un incendio y lo importante es que cuando apaguemos el incendio lo apaguemos pronto, estropeando pocas cosas y dejando pocas manchas de agua. A partir de ese razonamiento, de esa idea, los departamentos de seguridad han dado un paso al frente, como no puede ser de otra manera, y han hecho lo que han podido, pero no se han visto en la mayoría de los casos ni con mayores medios ni con mayores cometidos. Eso sí, más reafirmados internamente. Muchas gracias, Joaquín. Bienvenido. Y gracias por haber aceptado este atraco, que sabemos que has sido recientemente nombrado presidente de CEUS y es un honor que te hayas incorporado a este panel. Cuando quieras. Hola, Ana. Buenas tardes aquí en España. Buenos días a nuestros colegas en Latinoamérica. En primer lugar, si me permitís, quiero agradecer la labor que ha desarrollado al frente de CEUS mi antecesor, Mariano Olivares, a quien yo he tenido el placer de sustituir y
al que pretendo seguir la estela de excelente trabajo que ha venido desarrollando. Por tanto, para mí es un verdadero honor estar aquí con vosotros representando a CEUS. CEUS es una asociación empresarial que aglutina a aquellos que somos usuarios de seguridad. Esas son el significado de las siglas CEUS, Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios. La mayoría somos también directores de seguridad, por tanto conocemos perfectamente lo que tanto Eduard como Alfonso estaban diciendo hace un momento. Y contestando un poco a la pregunta que tú decías, si ha sido reforzado el Departamento de Seguridad, yo lo extendería a la función de seguridad. ¿La función de seguridad se ha visto reforzada? Evidentemente yo creo que sí. También tengo que decir algo que yo creo que es muy socorrido, y es que cuando hay una crisis, la función de seguridad se refuerza. Se aprovechan estas crisis porque es cuando entonces entra en más valor la función, no sé si del bombero, que decía Alfonso, que es verdad que muchas veces se nos reclama como bomberos para apagar el fuego exclusivamente, pero cuando en una organización, en una empresa, se tienen unos protocolos, se tienen unas normas y unos procedimientos y se prevé con antelación cómo se va a organizar y a gestionar una crisis, esas situaciones, la función de seguridad, y donde hay un departamento de seguridad con un director de seguridad al frente, cobra un valor importante. Es un referente en muchas ocasiones para el resto de la organización, para el resto de la empresa, en el que se apoyan y al que miran todos los demás departamentos, sin que ninguno tenga un papel predominante sobre los demás, pero que nosotros muchas veces ejercemos esa labor de coordinación, de supervisión, de apoyo, de serenidad en muchas ocasiones. Por tanto, yo creo que en una crisis tan evidente y tan grave, y de la cual no hemos salido todavía, la función del Departamento de Seguridad, o la función de seguridad, desde mi punto de vista, sí se ha reforzado y empieza a ser visto, si en algún sitio no lo era, como una función importante dentro de la empresa. Muy bien. Me gustaría también conocer vuestra opinión acerca de qué deberían aportar los proveedores en este momento histórico para, por supuesto, mejorar las capacidades de la seguridad corporativa. Estamos viendo que como consecuencia de la crisis están apareciendo y aparecerán nuevas necesidades de seguridad, además de, desgraciadamente, un incremento de inseguridad que parece que ya se está produciendo. ¿Qué nuevos servicios creéis que serán necesarios para que se pueda afrontar esta situación con solvencia? Alfonso, si quieres comenzar tú en esta ocasión. ¿Cómo no? Yo creo que el primer cambio que vamos a ver, que es un cambio drástico, que ya viene dándose desde hace 3 o 4 años, pero que con esta situación del COVID nos está acelerando, va a ser el cambio de la seguridad física a la seguridad tecnológica. Si lo queréis más sencillo, sería variar de lo que sería la vigilancia por medio de vigilantes de seguridad a la vigilancia por aparatos de tecnología. Evidentemente, esto es un servicio nuevo que se necesita y se necesita organizarlo de alguna manera, porque evidentemente no se puede cambiar la manera que tiene de trabajar un ser humano por la que hace una máquina. Esto va a implicar, como mínimo, confraternizar ambos mundos, el mundo tecnológico y el mundo humano. Y eso conlleva dificultades, tanto a nivel de usuario, en definir cómo queremos actuar en esa serie de protocolos, como a nivel de compañías prestatarias de este tipo de servicios. Unido todo esto a la dificultad que tenemos por legislación española para poder potenciar esto en otro nivel, ¿no? Yo creo que ese es el cambio más grande que vamos a ver. Si lo quieres a nivel de titular, vamos a empezar a pensar en el vigilante virtual, en el vigilante de seguridad. Muchas gracias, Joaquín. Vosotros que representáis a grandísimas corporaciones. Sí, sin duda, Alfonso tiene mucha razón, ¿no? El cambio o la entrada de la tecnología en algunos momentos va a suplantar determinados servicios al ser humano. Yo lo digo medio serio, medio en broma, que tenemos ya robots que ejercen labores de vigilante. Y también, si me pongo un ejemplo, ¿no? Si me permitís, hace unos años todos íbamos a los aeropuertos y sacábamos la tarjeta de embarque siempre en el mostrador, ¿no?, de la compañía aérea. Ahora
ya vamos con el móvil, con la tarjeta de embarque, muchísimas veces también el propio documento que nos permite facturar, meter en cabina las maletas o el equipaje, y ya no ves una persona en el mostrador, ya no necesitas una persona y tienes la garantía de que vas a embarcar y que el equipaje va a llegar a destino perfectamente. Aquí la tecnología juega una labor importantísima y cada vez la tecnología es mucho más perfecta, mucho más fiable. Va a derivar la función del ser humano en el control de la tecnología, en la supervisión de que funcione y en el mantenimiento y en el correctivo de esos fallos que la tecnología pueda dar. Hacia ahí tiene que derivar la función de los proveedores de seguridad que ofrecen seguridad física, porque al final seguridad de las instalaciones o seguridad de las personas. Pero eso hay que unir algo importante también, ¿no? También vinculado a la tecnología, y es la inteligencia. Disponer de una información que te permita tomar decisiones lo más acertadas posibles no es fácil. O sea, el COVID nos ha sorprendido a todos. Nadie esperaba posiblemente hace un año, justo en septiembre del año pasado o en octubre, que íbamos a tener esta incidencia y que íbamos a estar en esta situación un año más tarde, ¿no? Aventurar o avanzar eso, no decir que fuera imposible, pero seguramente era muy, muy difícil. Nadie lo imaginábamos, posiblemente ni en diciembre y a lo mejor ni en enero, ¿no? Íbamos a estar en esta situación. Disponer de esos datos que nos haga anticiparnos a los riesgos, un seguimiento de los riesgos, un análisis de esas amenazas, es tan importante como que además nos va a permitir adoptar las mejores medidas y exigir a los proveedores que nos pongan a nuestro alcance los instrumentos y las herramientas mejores que haya, ¿no? El ser humano es vital, no lo vamos a eliminar nunca, pero va a derivar hacia un uso de una tecnología mucho más frecuente y mucho más perfeccionada que está ahora mismo. En eso estoy completamente de acuerdo con Alfonso. Muchas gracias, Joaquín. Eduard. Sí, mirad, como esta pregunta va, el título de este panel era ¿qué deberían aportar los proveedores, ¿no? En este momento? La verdad es que entroncando con lo que también comentábamos anteriormente sobre los departamentos de seguridad, hay 4 aspectos o 4 principios básicos, ámbitos, donde van a tener necesidad de que ese proveedor nuestro de seguridad a nivel global nos aporte soluciones positivas, ¿no? Uno es, evidentemente, el Departamento de Seguridad Corporativa, otro es el de Safety, la prevención de riesgos laborales, continuidad de negocio y tecnología. El trabajo domiciliario nos está haciendo ver la necesidad de unos apartados, unos aspectos de seguridad que hasta ahora eran impensables. Este trabajo domiciliario, sumado a no el abandono, pero entre comillas, mucha menor presencia de los empleados en los centros de trabajo, también aporta un nuevo riesgo a esos centros de trabajo, que a lo mejor pues, con la notable presencia de empleados es evidente que cualquier disfunción, cualquier pequeña anomalía, uno u otro, cuando en edificios donde hay cientos de empleados o algunos millares, pues es fácil que uno u otro pueda detectarlo. La falta de esa presencia física, porque los trabajadores hacen teletrabajo, también nos va a hacer necesitar una mayor cobertura, una mayor vigilancia de esas instalaciones, ¿no? Y también diría yo que el último apartado que sería el de los desplazamientos. En los desplazamientos, los empleados hasta ahora están tendiendo a desplazarse bien poco desde sus domicilios, en general, hay empresas de todo tipo, también, como decíamos antes, los departamentos de seguridad, ¿no? Pero un porcentaje muy alto de trabajadores o ya están haciendo de forma continuada el teletrabajo o están haciendo de forma bastante habitual varios días a la semana ese teletrabajo, ¿no? Entonces, yo diría que nuestro proveedor debería ser capaz de aportarnos a seguridad corporativa, a safety, a tecnología y a continuidad, cuáles son aquellos apartados en donde mejor y con más incidencia podamos mejorar y podamos minimizar los impactos de esos posibles riesgos. Pero no será fácil ni para ellos ni para nosotros. Seguro. Algunos de estos nuevos servicios que habéis mencionado no tienen la consideración de seguridad privada según conocemos el modelo actual. Recordemos que por ley solo es seguridad privada lo que hacen las empresas de seguridad privada. ¿Consideráis que habría que liberalizar la seguridad privada o regular todos estos nuevos servicios que harán falta y que ya hacen falta
dentro de la normativa de seguridad privada? Joaquín. Qué pregunta más interesante, Ana. Me alegro mucho que me la hagas. A ver, es cierto que la Ley de Seguridad Privada, que fue aprobada relativamente joven, en el año 14, ha podido quedar atrás, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque la seguridad física, que es importante, ya no es la más relevante, quizá. Tenemos ahora mismo una amenaza importante a la seguridad de la información, los datos, las comunicaciones, la información que manejamos. Hablaba Eduard de que hay cada vez más gente teletrabajando. Eso ha generado en este periodo de pandemia unos riesgos, ha incrementado el número de riesgos o de amenazas sobre las empresas y sobre las organizaciones, puesto que algunas estaban, o las organizaciones están más o menos preparadas para dotar a sus empleados y a sus infraestructuras informáticas de las medidas de seguridad óptimas para garantizar que todos podíamos teletrabajar desde casa o viajando por el mundo. Ahí sí se ha incrementado la inseguridad, como tú preguntabas antes. Quizá la seguridad física se haya visto reducida. Los delincuentes también sufren la pandemia y también se quedan en casa. Yo siempre digo que los delincuentes también, muchos de ellos toman vacaciones y otros solo trabajan de lunes a viernes y los fines de semana no llevan a cabo su tarea. La pandemia nos ha afectado a todos. Y el riesgo en las nuevas modalidades de trabajo, en las nuevas modalidades de entendernos todos, con proveedores, con socios internamente, ha generado, pues eso, el uso de Internet sea un uso masivo. A veces no hemos alcanzado todavía el grado o el nivel de madurez en la concienciación de todos aquellos que utilizamos las herramientas informáticas. Me consta que las empresas insisten mucho en sus empleados en que sean conscientes del riesgo que se corre utilizando determinadas wifis públicas, las wifis de los aeropuertos, en fin, ese tipo de cuestiones en las que machacamos mucho. Esa labor de seguridad, de concienciación, no está contemplada de una manera evidente en la Ley de Seguridad Privada. Y eso es seguridad. Es seguridad y el riesgo es mayor por ahí. Para una gran empresa es quizá más grave, o el riesgo es mayor si le roban o le sustraen una información, sin ser consciente de que esa información ha sido sustraída, a que le puedan sustraer unas piezas, una herramienta o el famoso robo de cobre que todavía se sigue produciendo en algunas instalaciones. Por tanto, la Ley de Seguridad Privada ¿debería contemplar eso como como actividades de seguridad privada? Pues yo creo que es el debate ya, que tiene que estar sobre la mesa ya. Porque si la Dirección de Seguridad Corporativa en una empresa necesita o le exigimos que lleve a cabo sus funciones y sus responsabilidades con las mayores garantías, esa función debe estar, si no integrada, perfectamente coordinada con la Dirección de Seguridad tradicional, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, Joaquín. Eduard, no sé si tienes algo que completar. Seguro que sí. A ver, los que me conocéis sabéis que soy poco amante de la regulación y de que te vengan implantadas o impuestas según qué criterios y según qué aspectos, ¿no? Pero si nos centramos en el contenido actual de la normativa de seguridad privada, evidentemente está muy focalizada a lo que es un aspecto y solamente uno de ellos de la seguridad física. Nos trata mucho el tema de intrusismo, nos trata mucho el tema de atracos, cuando son incidencias que a lo mejor no, seguro que estadísticamente ni de lejos son las que hoy más preocupan a nuestras empresas, ¿no? Por tanto, yo no sé si será pisar un poquito lo que vamos a tratar luego, ¿no? Porque cuando hablemos también un poquito más de la administración, ¿no? Pero yo lo que sí que le diría, y entro un poco con lo que ha contado muy Joaquín, que ha dejado una pincelada, ¿no? La seguridad hoy, en cuanto a la seguridad corporativa, que es el objeto de este panel, ¿no? Está muy centrada en aspectos de seguridad personal y física,
personal ajena al safety, por supuesto, y física. Y cuando yo creo que lo que sí que deberíamos pedirle a la seguridad privada es que amplíe ese abanico de competencias, que entroncando con lo que acaba de decir Joaquín, es esa interacción o esa coordinación. Y por qué no, también lo ha dejado caer él, y sabéis que yo siempre lo defiendo, esa gestión unificada de todas las seguridades bajo el paraguas de la Dirección de Seguridad Corporativa. Por tanto, a la ley lo que le pediría es que deje de centrarse en aspectos que son de muy baja incidencia y de muy baja preocupación en nuestras empresas, y que amplíe ese abanico para darnos competencias en otras cosas que van muy difuminadas y cada uno se las regula lo mejor que puede en sus empresas. Muchas gracias, Eduard. Alfonso, quizás por vuestra trayectoria internacional, nos puedes aportar también visiones a nivel internacional, qué es lo que está ocurriendo. A nivel internacional, todo lo que es el conglomerado de la seguridad corporativa pasa por tecnificarse cada vez más. Esa tecnificación muchas veces obliga a utilizar compañías o procesos o ayudas que no vienen reguladas por ley. Os pongo un ejemplo muy fácil. Las compañías que tienen personal expatriado, personal viajero trabajando fuera, se ven muchas veces apoyadas. De hecho, creo que tenemos después una excelente ponencia que nos va a hablar de ello, por compañías que le ofrecen servicios para tenerlos localizados, para controlar sus emergencias, para ver qué está sucediendo. Al final y al principio, el control de las personas, el cuidado de las personas es nuestro primer cometido. Sin embargo, nos estamos apoyando en personal que no es de seguridad privada. En este vigilante virtual que os comentaba, que veremos sin duda en los próximos meses, nos vamos a encontrar con que alguien va a acceder a un lugar en el cual se le recibe la información a través de una central receptora de alarmas o de un centro unificado de seguridad, operativo de seguridad, perdón, donde se le va a facilitar el acceso, se le va a preguntar, habrá algún tipo de interacción con él. El reglamento de seguridad privada, que no se llegó a aprobar, contemplaba que esas personas que manejasen esa información debían ser operadores de una central receptora de alarmas y personal de seguridad privada. En la legislación actual, las centrales receptoras de alarmas, algunas tienen vigilantes de seguridad, las que vigilan cámaras, como marca la ley, pero las que reciben mensajes, digamos, de audio no tienen por qué ser personal de seguridad privada. Y a partir de todo ese margen, pelotas se nos va enredando más. Los ingenieros de seguridad, que deberían ser las personas que preparasen este salto a la tecnología para que el usuario final se estuviera más cómodo, tampoco son personal de seguridad privada recogido como tal por el reglamento, que se nos quedó en el aire. Quiero decir con esto que nos obliga de alguna manera, y entronco un poco, como decía muy bien Eduard, con el capítulo siguiente, que es dónde tecnológicamente estamos, que podríamos estar más arriba, y dónde, sin embargo, tenemos que aceptar que tenemos que variar el modelo. O bien sacamos esas nuevas profesiones, esos nuevos cometidos fuera de la ley de seguridad privada, dándoles un marco legal, dándoles siempre un marco legal bien definido, o bien intentamos incluirlas en el marco de la seguridad privada, como decía Joaquín, dentro de un marco todavía más cerrado y más definido. Habéis comentado varias veces esa vigilancia virtual o esa vigilancia nueva. ¿Cómo consideráis que se va a producir esa evolución de la vigilancia física a la tecnológica, teniendo en cuenta que hay personal numeroso, 80.000 vigilantes operativos que están demostrando en estos momentos el papel fundamental que prestan a la sociedad, y de qué manera creéis que se puede también contar con ellos, evolucionar al personal operativo hacia esa tecnología? Sí. ¿Preguntas a quién? Eduard. Vale. Bien, a ver, el concepto de vigilante virtual, que muy bien ha comentado varias veces y que hace mucho tiempo que le escuchamos hablar a Alfonso, ¿no? Es evidente que nuestras empresas actualmente están sufriendo un gran varapalo en lo económico, en su rendimiento económico, ¿no? Por tanto, si están extrapolando la reducción de ingresos, la aplican para la reducción de plantillas y para que sus empleados no se desplacen y consumir menos también dentro de las empresas, en desplazamientos y en consumos propios dentro del centro de trabajo, es evidente que nosotros desde Seguridad Corporativa también debemos de contribuir a ayudar en ese sentido de ahorros, ¿no? Y en el sentido de ahorro, los vigilantes, la presencia física de vigilante persona es muy clara, que cuanto más ocupado y cuanto más densidad de tránsito haya en los centros de trabajo, esa figura pues a veces es un poco más indispensable o es más útil que no en centros de trabajo sino cerrados, casi prácticamente cerrado en muchos de esos espacios, ¿no? Por tanto, en la contribución a la reducción de costes en las empresas, esa vigilancia física debemos pasar
en ciertos aspectos a esa vigilancia virtual. Vigilancia virtual, como decía Alfonso, es vigilante virtual, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos abocados a que nuestros proveedores nos ayuden en ese sentido, y es una lástima porque un colectivo tan amplio de esos 80 y pico mil vigilantes que comentabas, Ana, en esos momentos no sé cómo están las empresas de seguridad en cuanto a la ocupación de sus vigilantes, ¿no? Pero es evidente que un planteamiento como el que estamos aquí ahora tocando va a afectarles de lleno. Seguramente que habrá otros colectivos o otros sectores en donde su presencia sea más demandada, sobre todo en esos momentos, ¿no? Pero nosotros, y para resumir lo que os decía, creo que estamos obligados a velar por el traspaso de esa vigilancia física a esa vigilancia tecnológica para el fomento de los ahorros en las empresas en las que trabajamos. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, pues yo diría que en principio con mucho cuidado y a 2 velocidades. Me explicaré. Ese vigilante virtual que me habéis oído comentar varias veces, que puede sonar incluso folclórico, pero es lo que tiene una central receptora de alarmas cuando nos manda una acuda a nuestra casa. Es un vigilante virtual hasta que llega a nuestra casa físicamente, ¿no? Nos va a obligar a 2 velocidades. Por un lado, digamos que era el sector privado, en el cual va a poder adaptarse más rápidamente, porque no olvidemos nunca que donde existe un colectivo de vigilantes de seguridad, por nuestra ley actual, tienen que ser subrogados inmediatamente, por más que se pongan medidas tecnológicas que pudieran suponer una disminución de plantillas o una adecuación de efectivos. Con lo cual, es tremendamente difícil para una compañía privada aceptarlo, y la única manera que tiene de poder hacerlo es mediante jugar con unos contratos de larga duración a varios años vista para que se pueda minimizar el paso de esas personas para cumplir con ese servicio. Eso ha unido a un segundo problema que tenemos con los vigilantes de seguridad, y es un problema de dejación de todos: sindicatos, vigilantes, policía, guardia civil, empresas. Todos hemos olvidado la profesión de seguridad. Tenemos guardas, vigilantes y jefes de seguridad. No tenemos nada entre medio, y el perfil de un vigilante de seguridad que hoy se pide no podemos cumplirlo. Hemos conseguido que las compañías de seguridad trabajen cambiando sus contratos de una para otra por el problema que tienen con la subrogación, cuando no hablando de tener que asumir las deudas de una posible empresa que les haya prestado servicios. Dentro de ese mare magnum es imposible, con la legislación actual que tenemos, el poder avanzar sobre ese punto, con lo cual las empresas de seguridad se ven constreñidas. Si además el usuario es un usuario privado, puede permitirse, como digo, jugar con ciertas herramientas legales que le da su compañía. Pero si el usuario final es un usuario que es estatal, que viene fijada por la ley de contratos del Estado, no puede hacer absolutamente nada. Y al final estamos viendo que en algunos servicios lo que hay son casi geriátricos, es decir, personas que llevan ya 60 años, 40 años en el mismo servicio. No quiere decir esto que haya que quitarnos esos vigilantes de seguridad. Lo que dice es que hay que darles una promoción, hay que formarlos, hay que darles oportunidades. Y habrá gente que haya cumplido con creces su labor como vigilante de seguridad y tenga que pasar a unos segundos puestos, que pueden ser perfectamente centrales receptoras de alarma, que pueden ser precisamente puestos de control, digamos, donde hay una menor exigencia. Pero tenemos que variar ese panorama, porque si no variamos ese panorama nos vamos a ver abocados a que cualquier medida tecnológica no va a haber nadie que sepa implantarlas. Hoy en día, manejar un sistema de seguridad de alta seguridad como el que tiene cualquier buen departamento de seguridad corporativa exige un conocimiento, exige como mínimo una formación que va entre sus 10 o 15 días de manejo para poderle sacar el 80% de sus prestaciones. Yo siempre comparo los sistemas de seguridad con los móviles modernos. Incluso los más avezados o los más frikis, por más que nos guste esta tecnología, manejamos entre un 70 y 75% de las posibilidades del equipo. Pues igual sucede con los sistemas de seguridad. No ya pensar esto en otros colectivos de seguridad que sean pues, más pequeños o que no tengan esas posibilidades. Como ya digo, puede ser cualquier contrato que sea de este estilo. Unámosle esto, como decía Eduard, al enorme problema económico con el que se enfrentan las empresas, que están reduciendo costes. Ya redujeron muchísimo los costes en el 2009, ya no queda mucho más donde reducir. Ya no queda mucho más de reducir. Imaginaros ahora mismo los ERTEs que hay en los vigilantes de seguridad, por ejemplo, en AENA o en las estaciones, que se ha reducido muchísimo el nivel de seguridad que había allí. Entonces, pensar que de ese colectivo, la pura realidad, la triste y dura realidad, es que nos van a sobrar efectivos en los próximos años. Y esto hay que darles una solución tanto de salida para ellos como de salida para los usuarios, como para las empresas que prestan esos servicios. Muchas gracias, Alfonso. Joaquín. Sí, este último punto que señala Alfonso da para otra Open Week solamente para ese. El tema de la subrogación es un tema que los usuarios de seguridad estamos muy interesados en que se pueda manejar de otra manera y evidentemente si algo exigimos los usuarios de seguridad es calidad en el servicio que yo creo que estamos dispuestos a pagar, pero siempre y cuando la contraprestación sea la
la adecuada. Es difícil conseguir las dos cosas, pero creo que en esa línea debemos movernos todos. Y acerca del vigilante virtual, yo no acabo de entender muy bien lo que es el vigilante virtual, de verdad os lo digo, ¿no? Pero estoy convencido de que dentro de poco tiempo el famoso Big Data va a ser de uso casi común por las empresas de seguridad privada. Por ejemplo, ahora un lector de matrículas te permite, porque la tecnología sí lo permite, y si la ley lo puede regular, en algunos países lo regulan de una manera, en otros de otra, que esa matrícula sea chequeada contra una base de datos de las fuerzas de seguridad y que te diga si ese vehículo está robado, por ejemplo, o tiene alguna requisitoria pendiente, ¿no? Eso ya casi no te hace falta una persona para eso. Únicamente la persona es la que tiene que manejar que los procesos van bien y luego una capacidad de reacción. Los Big Data nos van a permitir, como apuntaba antes, la prevención. Nos va a permitir poder cruzar y manejar muchos datos de los que las empresas de seguridad a los usuarios nos pongan sobre la mesa inferencias, conclusiones, estimaciones que nos permitan tomar las mejores decisiones y orientar la seguridad, que no solo tiene que ser la seguridad para que no nos roben dentro de la empresa, sino la seguridad para más cosas, ¿no? Para decidir en qué momento nos interesa apoyar un determinado sector, un determinado negocio, una actividad, en fin, aventurarnos para decir si queremos ir a un país o a una zona porque hay un conflicto latente y no conocemos lo que allí está ocurriendo, y entonces toda esa información nos puede permitir tomar una mejor decisión y decir es el momento o no es el momento. Entonces ese tipo de cuestiones son labores de seguridad en las que la tecnología, no solo pensando en las cámaras de cruzar la televisión, en los infrarrojos, en las cámaras térmicas, que eso es una parte importante de la tecnología, sino ya en los datos. Los datos es una herramienta que está en el orden del día, que evidentemente hay que regular bien. Hay una ley de protección de datos personales muy exhaustiva, pero si estamos facilitando o proporcionando seguridad, colaborando con la seguridad pública, y ojo, yo vengo de la seguridad pública y tengo muy clavado en mi interior que la seguridad es una función pública que creo que necesita de una colaboración, por eso surge la seguridad privada, pero que no puede estar la seguridad en manos de cualquiera. Tiene que haber un control de los instrumentos que se dediquen a seguridad. Pero vamos a necesitar el apoyo, la seguridad pública no llega a todo, vamos a necesitar ese apoyo de seguridad privada especializada. Ya no es el vigilante de seguridad, ya no es el guardia jurado, aquel que de todos los tiempos, no. Eso tiene que mejorar. Eso tiene un precio, pero también la tecnología también hará que, por otro lado, los precios disminuyan, ¿no? Por tanto, los costes en maquinitas, en cacharritos, va a ser posiblemente menor y con una mayor fiabilidad. Pero la capacitación, la formación, los valores en los que tiene que estar formado todo el personal de seguridad privada es clave para que mejoremos todos en seguridad, la sociedad en su conjunto y las empresas. Ana, si me permites un segundo sí, nada más. Es complementarlo un matiz que ha aportado Joaquín, que era el tema de la subrogación, ¿no? Que has dicho textualmente que creo que te gustaría que estuviese regulada diferente, ¿no? Y lo entroncaría con lo que ha dicho Alfonso, ¿no? De que también hablando de subrogación, hablando de lo atados de manos que estamos a veces los usuarios de seguridad, justamente por esos contratos, por esas subrogaciones, ¿no? Yo creo que cada sector debe asumir los riesgos de su actividad. Y entre el riesgo de la actividad de la empresa de seguridad privada, con vigilantes, insisto, con todo mi respeto a los vigilantes, que nos dan un muy buen servicio, son riesgos o son componentes de riesgos que deberá asumir la empresa de seguridad, ¿no? Pero nosotros, como usuarios de seguridad, que debemos velar porque nuestra empresa tenga la mejor seguridad y tenga el equilibrio entre lo económico y la prestación o el nivel de seguridad que queremos garantizar en nuestra empresa, que será lógicamente el que ella nos pida, yo creo que deberíamos estar pensando, y entronco también con el apartado siguiente de las preguntas, el panel siguiente, es quizá no deberíamos estar tan atados de manos por el tema de la subrogación y de los contratos de seguridad personal, de seguridad con vigilantes, cuando la tecnología y sobre todo el análisis de datos, la inteligencia, que ha comentado varias veces también Joaquín, la inteligencia nos está ya ayudando y nos va a ayudar mucho más en el futuro a que seamos capaces de derivar las necesidades de seguridad de nuestros centros de trabajo, de nuestra empresa, hacia otros aspectos que ya no tendrán por qué ser el de la vigilancia presencial de los vigilantes de seguridad, sino que van a ser otros medios.
Muchas gracias. Yo creo que tomarán nota de vuestras peticiones. De hecho, la semana pasada se firmó el convenio colectivo de seguridad privada. Creo que es una muestra importante de fortaleza y de unidad del sector, y estoy convencida que todo lo que estáis comentando estará en la hoja de ruta. Os quería preguntar, por último, en este tema de los proveedores, ¿cómo veis que se está llevando a cabo la presencialidad necesaria en muchas de las funciones de seguridad y qué dificultades estáis detectando que se están presentando? Alfonso. Pues afortunadamente bastante menos de lo que en principio podía preverse, precisamente por esa lamentable situación de los ERTEs en los que se ven implicados muchos vigilantes de seguridad, con lo cual ha hecho que las plantillas de las empresas de seguridad, digamos, de amplio o de tamaño grande que trabajan a nivel nacional, no se hayan visto especialmente afectadas, a pesar de que han surgido nuevos servicios. Están pensando sobre todo las cadenas de alimentación que habitualmente no tenían vigilantes a la puerta de sus centros y ahora sí lo tienen, pero como ha habido un excedente de otros sitios, empresas que han cerrado sus oficinas, etcétera, etcétera, con lo cual no se ha visto especialmente algo que en principio parecía iba a ser así, mermado la capacidad de respuesta de tener vigilantes físicamente, salvo casos muy concretos, alguna pequeña provincia en algún sitio muy especial, como siempre las Islas Canarias, que siempre son las pobrecillas mías un poco desafortunadas en ese aspecto exclusivamente, porque tienen más dificultades, pero más allá de eso no ha sido nada especial. Gracias. Joaquín, no sé si tú has detectado o estás detectando alguna dificultad. No, yo coincido con Alfonso en ese sentido, no hemos detectado problemas. Es más, yo quisiera también poner en valor el esfuerzo que han hecho los vigilantes de seguridad durante esta pandemia. Han hecho en su mayoría mucho más de lo que se les exigía, lo que el deber les pedía. Se han portado como auténticos profesionales en su mayoría y tengo que decir que han hecho un trabajo excelente, aun estando en algunos centros de trabajo y en algunos lugares de alta sensibilidad, alta criticidad, estoy pensando fundamentalmente en hospitales y en otros centros donde ellos han puesto bastante normalidad, serenidad, sensatez en la actuación y han colaborado en funciones incluso que iban más allá de la propia seguridad. O sea que en ese sentido yo creo que chapó y brindo por el excelente trabajo que han desarrollado la mayoría de los profesionales de la seguridad privada. Nos adherimos a tu reconocimiento porque efectivamente así ha sido. Eduard. Sí, yo complementaría lo que han dicho ellos, y evidentemente el reconocimiento, y para ellos creo que es justo necesario. No hace mucho escribía en algún lugar que cuando la gente discute sobre una paga extra para siguientes sectores, pues la administración o los salarios se olvidaban del personal de seguridad privada que han cumplido a rajatabla con su presencia en espacios realmente críticos, ¿no? Yo, en relación a la pregunta, diría que los sectores para los que yo estoy colaborando ahora, que son 3 o 4 sectores muy diferenciados, pero con una peculiaridad, que todos ellos son actividad esencial. Y, por tanto, como esta actividad esencial, la regulación de la prestación de los servicios de la empresa de seguridad pues se ha visto prácticamente no afectada, sino incluso hasta reforzada cuando hemos tenido que pedirles algunos refuerzos o alguna ampliación de servicios. Por tanto, yo creo que no nos ha afectado. Muchas gracias. Ya os habéis adelantado y considero importante destacar en estos momentos qué necesita la seguridad corporativa de las administraciones públicas. Por un lado, pues venís demandando desde hace tiempo la armonización de las leyes del bloque normativo de seguridad. Cada vez es más complejo la ley NIS, protección de datos, riesgos laborales, ley de seguridad privada. ¿Consideráis que se debe seguir haciendo un esfuerzo en esta dirección? Joaquín. Bueno, buena pregunta de nuevo, caramba. Hay las difíciles. Estás fina esta tarde. Yo creo que hay una figura importante, y aprovecho que están los dos directores o presidentes de las dos asociaciones más importantes, directores de seguridad, porque creo que la función del director de seguridad, por lo menos de acuerdo a la legislación española, es importante, ¿no? Yo siempre digo que quienes damos de verdad seguridad en las empresas son los directores de seguridad. Los proveedores de seguridad son eso, proveedores de instrumentos y herramientas de seguridad. Pero quien realmente está
muy motivado, y no digo que las empresas de seguridad privada no lo estén, pero quien asume con una verdadera integridad y al 100%, al 150% de su esfuerzo la seguridad por las empresas donde presta sus servicios, son los directores. Los directores cuentan con los departamentos, que en ocasiones él es el departamento de seguridad, y tiene que estar al día de muchas cosas, de legislación, lógicamente del negocio en el que está trabajando, de las herramientas, de las últimas tecnologías, de los convenios colectivos, de los contratos, en fin, son muchísimas cosas. Si entramos además en puntos tan críticos como puede ser una instalación que preste un servicio esencial, todavía la responsabilidad es mayor. Entonces, la formación, la preparación y la capacidad de ese director de seguridad es clave para el mejor desarrollo de esa actividad. Por eso las administraciones públicas deberían ser conscientes de la figura tan importante que es, el apoyo tan importante que es para la seguridad pública un buen director de seguridad. Luego, ese director de seguridad sabrá y tendrá la obligación de exigir a los proveedores de seguridad los mejores instrumentos, las mejores herramientas, ¿no? Y eso sí que puede ayudar a la administración, porque nosotros no somos los que marcamos el nivel que tiene que tener un vigilante, no establecemos cuál es el programa de formación de un vigilante, no establecemos cuáles son los criterios para que un vigilante ascienda. En fin, eso va dado y no nos corresponde a nosotros, pero las administraciones sí pueden de alguna manera adecuar, porque la formación no es solamente lo que yo regule hace 5 años, eso tiene que ir evolucionando. Una carrera profesional, si cabe, dentro de la seguridad privada, pero una carrera que permita también ver horizontes de futuro, que alguien no tenga la casi certeza de que va a ser vigilante y que prácticamente va a ser vigilante toda la vida. En fin, ese tipo de cuestiones la administración sí puede ayudar, ¿no? Y nosotros, los usuarios de seguridad, podemos colaborar con ellos en marcar cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las cuestiones o los requisitos que a nosotros nos gustaría que pudiera tener esos proveedores de seguridad para que el director de seguridad, que también debemos exigir una formación y un conocimiento, pueda ser el líder de todo eso. El líder de todo eso en una empresa, una organización en la que esté trabajando, porque tiene que vincular la organización, el sector en el que está trabajando, con los mejores utensilios para dar la mejor seguridad, lo que decía también Eduard, ¿no? Compensar también lo que nos vamos a gastar, lo que vamos a invertir en seguridad con el nivel mínimo que entendemos que debemos tener. Luego ya podemos establecer mayores o menores niveles. Y todo eso vinculado a que la seguridad, nadie se acuerda de ella hasta que ocurre una crisis. Y entonces vienen las prisas y vienen las urgencias. Y todo eso hay que tenerlo previsto antes de que ocurra otra crisis como esta o de cualquier otro tipo. Muchas gracias. Eduard. Sí, yo, si me permitís, voy a ser muy contundente en la respuesta, ¿no? Cuando has preguntado si ha perdido alcance la ley de seguridad, yo te diría que sí, totalmente. Pero lo desvincularía de cuando tú has comentado en la pregunta de las nuevas circunstancias, las actuales circunstancias, ¿no? Para mi opinión, la ley de seguridad privada ha perdido alcance o está fuera de lo que es la necesidad real del mundo de la seguridad corporativa, no ahora, sino hace ya bastantes años, ¿no? Porque, como os decía al principio, se está centrando en regular aspectos que hoy día tienen una incidencia mínima y un perjuicio económico realmente mínimo, y en cambio está dejando de regular aspectos como los que decía también ahora Joaquín, y si también salió antes, ¿no? Que es la función del director de seguridad. Además, tú has hecho un planteamiento, Ana, en la introducción del tema, de los diversos apartados normativos que hay en protección de datos, la NIS, la PRL. Evidentemente, yo siempre me escucháis decir que soy un envidioso de todas esas normas. ¿Por qué? Porque abren aspectos bastante más genéticos, abren aspectos de una regulación que queda a expensas de apartados técnicos que se van a potenciar y a regular, y en cambio en la normativa de seguridad privada el reglamento baja hasta un detalle que a veces, insisto que no se me molesta a nadie, a veces está hasta ciertamente un componente de ridículo, porque si, como bien decía antes Joaquín, señores, no dejen de lado que quien más
preocupado está por la seguridad en la empresa en que se trabaja es el director de seguridad que se juega su sueldo en ella. Por tanto, que bajen al terreno de regular según qué aspectos, con según qué características, es que me parece que no debería ser. Pero en cambio sí lo que no se hace es potenciar esa regulación global, sino que se va sectorizando, y a lo mejor lo vamos a tratar luego, se va sectorizando, y esa sectorización lo que hace es que todo se difumine y que no tengamos esa coordinación, que como muy bien recoge nuestra asociación en el nombre, es seguridad integral, la gestión de la seguridad de forma integrada. Muchas gracias. Alfonso, ¿quieres completar? Sí, bueno, muy rapidito. La ley de seguridad privada está obsoleta, pero no porque sea la ley de seguridad privada. La ley de seguridad privada, como cualquier ley que en 6 años no ha tenido ni un reglamento ni unas órdenes ministeriales que le hayan permitido desarrollarse. Daría igual la que fuera, por bien estudiada que hubiera estado, como fue el caso de esta. Yo me ceñiría a 2 aspectos básicamente. Uno que sería el marco legislativo y otro que sería el entorno del director de seguridad. En el marco legislativo queda muy hermoso de hablar de armonización, pero armonización no deja de ser una palabra un poco fatua. Armonizar el qué, respecto a qué y cómo. Lo que tenemos que tener es una normativa jerarquizada. Es decir, ¿qué ley depende de quién? ¿Debemos depender la ley de protección de datos de la ley de seguridad o viceversa? No lo sé. Para eso están los juristas que deben verlo. Pero tiene que haber una jerarquización. Nos hace falta, más que comer, una ley de videovigilancia. O sea, no podemos estar pensando que podemos estar trabajando con cámaras, obteniendo imágenes que son datos de personas, de sitios, de lugares, de acciones, y tener todo eso de alguna manera mantenido como si fueran datos personales. En algunos casos lo serán, en otros no lo serán, en otros tendrán tratamiento, se puede obligar a soluciones técnicas perfectas para que eso no pase. Es decir, eso lo necesitamos ya más que comer, porque es que además detrás de esto nos va la legislación de drones que ya está aprobada. Y los drones sí permiten llevar cámaras y con una serie de acciones muy superiores a las que hace un vigilante que pueda estar con una cámara detrás de una cámara móvil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego, por último, una que yo sí comparto totalmente con Eduard, lo de la parte de que no me gusta el que nos legislen, pero en esta parte creo que es absolutamente imprescindible, que es el entorno del director de seguridad. Miren ustedes, los departamentos de seguridad que cuestan de más de una persona, es decir, más de un director de seguridad, y no ya digo ya de un director de seguridad que debería tener otro para cuando se ponga enfermo, porque el director de seguridad también se pone enfermo y se va de vacaciones. Es decir, que tengan más de un director de seguridad, que tengan, digamos, un cierto tamaño, y cuando hablo de tamaño quiero decir por menos 2 o 3 personas, suponen solamente el 10% de las empresas de seguridad que tienen seguridad corporativa. Es decir, nos encontramos con una enorme cantidad de empresas que, como bien decía Joaquín, está el director de seguridad él solo. Y miren ustedes, por muy bueno que sea el director de seguridad, por muy bien que esté formado, por mejor que se quiera formar y por más que le ayudemos a formarse, no puede hacer que sea a la vez director de seguridad corporativa, que lleve ciber, que además lleve PRLs, que sea el DPO de la empresa, el delegado de protección de datos, que además sea el interlocutor con cuerpos y fuerzas del Estado. Señores, el hombre orquesta no existe, y si existe suele sonar una orquesta un poco disonante. Yo creo que tenemos que pedir a la legislación que obligue a que las empresas tengan un departamento de seguridad dimensionado en función de lo que esa empresa quiera que ese departamento de seguridad lleve. Y como no lo haga la administración, sobre todo en una fase de crisis como estamos ahora, en la cual las empresas buscan ahorrar la mayor cantidad de dinero posible en todos los departamentos, va a ser extremadamente difícil. Permíteme un segundo, nada más que enlace con tu primera pregunta cuando hablábamos de la fortaleza, se ha visto fortalecido el Departamento de Seguridad. La mayoría de mis asociados me hacían una reflexión que a mí me parece tremendamente cruel, pero es muy cierta. Es decir, cuando a un director financiero se le pide que asuma una serie de riesgos, el director financiero lo primero que le dice a su CEO es ¿qué medios me vas a dar para hacerlo? Cuando eso se traslada esa pregunta al director de seguridad, por nuestro propio talante decimos ¿dónde hay que ir? Que somos los primeros en ir a la barricada. Eso, que queda muy romántico, no está dejando de ser más que un error por nuestra cuenta y nos está obligando a la situación en la que actualmente nos vemos. Directores de seguridad solos que intentan salvar los muebles con su mejor voluntad y sus mejores conocimientos. Muchas gracias. En esta pandemia, una de las cosas que considero que se ha puesto a prueba es el marco de colaboración público-privada que tanto se ha trabajado desde seguridad corporativa. ¿Consideráis que la respuesta ha sido la adecuada? Eduard. Sí, levantaba la mano, no vi que estaba silenciado antes porque quería hacer un complemento a lo que decía Alfonso, ¿no? Cuando él hablaba del hombre orquesta, que lo que seguro que va a provocar son algunas notas disonantes, porque es imposible que nadie domine al 100% los instrumentos, pero sí que yo defendería, o sea, estoy contra ese hombre orquesta, pero sí que defendería la figura del director de orquesta. El director de orquesta que aglutine todas esas especialidades de la seguridad dentro de su empresa, que sea el mejor líder, el mejor coordinador, que no tiene por qué ser el mejor
instrumentista de cada una de esas materias, pero sí saberlas coordinar y saber conjugar la necesidad de la empresa en seguridad con lo que le está pidiendo realmente la empresa en el nivel de la seguridad y la prestación y el soporte al negocio, que es lo que debemos hacer, ¿no? Con eso respondo, amplío lo que comentaba antes, ¿no? Decías, Ana. El marco de colaboración público-privada, si consideráis que la respuesta ha sido adecuada. Yo creo que siempre, aunque la normativa aprobada siempre en sus preámbulos habla de esa colaboración, evidentemente la sociedad privada, como no es de otra manera, estamos siempre en segundo término y subordinadas, ¿no? Yo siempre he evidenciado una falta de quid pro quo, ¿no? Cuando las cosas van bien, se nos piden muchas cosas y tenemos poca contraprestación a cambio. Cuando las cosas van mal, como en este momento, evidentemente, la seguridad privada es un baluarte que complementa muchísimo a la seguridad pública, ¿no? El marco de colaboración yo creo que se ha visto reforzado. Pero se ha visto reforzado, no olvidemos, como decía al principio, una vez más, por la necesidad que ha tenido la pública de esa colaboración de la privada. Me gustaría que se mantuviese ese criterio cuando las cosas vuelvan a su sitio, cuando todo el mundo esté ya fuera de este riesgo de la pandemia y otras circunstancias de mayor gravedad que a lo mejor podrían irse dando, y sino que entonces pensemos en dónde está esa colaboración o esa petición de colaboración que tanto se daba en momentos de crisis, ¿no? Gracias, Eduard. Alfonso. En principio, al declararnos actividades esenciales, la colaboración ha sido, pues como no podía ser de otra manera, la misma que tenemos siempre, que yo creo que es excelente la que hay en estos momentos. Hay gente, como bien decía Joaquín en un momento dado, que no ve bien la parte de subordinación de la seguridad privada a la seguridad pública, pero eso es un concepto casi de genética que hay que asumir como tal, y yo creo que lo que hay que buscar es la mejor implicación de todas ellas. Y únicamente, pues bueno, pues como digo, tanto los vigilantes de seguridad como los directores de seguridad, que al hilo de lo que decía antes Eduard, siguen y seguirán siendo los responsables de esos departamentos de seguridad, por grandes o pequeños que sean, pues se han comportado, como digo, de otra manera, en primera línea y con total colaboración. Muchas gracias, Joaquín. Poco que añadir, de verdad, creo que estoy de acuerdo completamente con lo que han dicho ambos, Eduard y Alfonso. La colaboración público-privada es obligada de una manera o de otra. Creo que se basa fundamentalmente en la confianza. Creo que hay lazos suficientes de confianza, mejorables sin duda, entre la seguridad pública o las administraciones y la privada, y hay que dejar hacer. Y tenemos en la seguridad privada todavía un campo importante que recorrer, de la mano de la pública. Yo soy siempre muy consciente de que la privada no puede ir por libre, pero aún así hay un campo. Y si me permitís, me voy a lanzar un poco así sin paracaídas. El tema de los rastreadores famosos. ¿Por qué no a lo mejor en la seguridad privada podríamos colaborar en eso? ¿Por qué no? Formando perfectamente a unos vigilantes, a unas personas de seguridad que tienen unos conocimientos, que tienen ya una mínima formación y a quienes se les podría encargar determinadas tareas allá, siempre colaborando con la administración. Y podría la administración contratar esos servicios perfectamente. Están echando mano de las Fuerzas Armadas, que lo van a hacer muy bien, porque les conozco a mis compañeros de Fuerzas Armadas y sé que son brillantes en todo lo que se ponen a hacer. Pero ¿por qué no la seguridad privada también, si es necesario? Es un terreno en el que ahora mismo, si hay una necesidad, se podría colaborar, pero también es parte de una labor de seguridad. Muchas gracias. Quedan 3 minutos para dar por finalizado este panel y simplemente, según vuestra percepción, lo principal que está afectando esta crisis a la organización o a los procedimientos de los departamentos de seguridad, por dejar encima de la mesa lo más relevante que consideréis, así como punto final del panel. Alfonso, si quieres concluir tú. Yo creo que lo primero de esta crisis nos ha enseñado que los departamentos de seguridad no pueden ser estancos, han de ser transversales a la organización. Y eso, para hacerlo, hay que saber qué se hace y para qué se hace. Lo que hace muy importante, saber qué es en lo que estás trabajando. No estás trabajando en seguridad, primero estás trabajando en tu empresa y después en seguridad. Después hay que desarrollar una profesión, no un cargo, y para ello hay que implicarse en los comités de crisis, hay que aprender de gerencia de riesgos, hay que conocer de continuidad de negocio y hay que aplicar inteligencia competitiva. Y por último, recuperar, preparándonos para ello, esos cometidos de PRL que dejamos por inacción hace años y que al fin a la postre, nuestro primer deber es de proteger a las personas. Muchas gracias. Joaquín.
Bueno, sin duda, lo más destacado para mí, en mi opinión, es la labor de coordinación y de liderazgo en algunos casos en la gestión de estas situaciones de crisis, ¿no? Creo que seguridad aporta algo importante, sin desmerecer a nadie del resto de la organización, pero esa labor de seguridad que en estos momentos se eleva en el plano normal de su trabajo y resulta, además, de apoyo y que aporta seguridad, valga la redundancia, al resto de los departamentos. Gracias, Joaquín. Edgar. Sí, yo entroncaría la respuesta de esta última pues casi con la primera, ¿no? Con ese reforzamiento de nuestras direcciones de seguridad debido a esta crisis tan brutal que han sufrido todas nuestras empresas, ¿no? En cuanto a su organización y procedimientos, pues yo diría que se han visto afectados, evidentemente, porque se han testeado todos ellos. Se ha puesto muy a prueba en ver la bondad y la fortaleza de los mismos y, sobre todo, y yo remarcaría que se han visto forzados a una mejor coordinación con otros ámbitos de la empresa que también están tocando, entre comillas, alguna gran parte de la seguridad en las mismas. Por tanto, yo entronco con el principio y manifiesto otra vez más aquí en esta pregunta que ha afectado de forma positiva en cuanto a la organización, en cuanto a los procedimientos y en esa coyuntura con el resto de ámbitos de seguridad de las casas. Muchísimas gracias.